Bien, buenas tardes. Vamos a completar un poco el video que le correspondía al día lunes 20 de mayo y del año 2024, que por fuerza mayor no se pude hacerlo, no pude alzar el, el video, ¿sí? Entonces, hoy pido disculpas por eso. Y vamos a actualizarlo un poquito a diferencia para que podamos actualizarnos, ¿sí? Y como les dije, de nuevo les pido disculpas por no haber alzado el video. Bien, eh, nuestro tema de hoy es derecho subjetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Según dice, es el poder o facultad de exigir el derecho del sector público como del Estado. La situación de hecho aparece como una relación jurídica. La doctrina tradicional ha acuñado la tradición derechos subjetivos refiriéndose solamente a uno de los ingredientes de la relación jurídica. Es decir, el derecho objetivo es la regulación de la conducta y el derecho subjetivo la conducta regulada. Es un juego de palabras con respecto a lo que es el derecho subjetivo. Y dice, voy a repetirlo, se puede hablar, dice también correctamente, del derecho desde los puntos de vista objetivo y subjetivo. Es, de- es decir, el derecho objetivo es la regulación de la conducta y el derecho subjetivo la conducta regulada. Esto tiene sus diferentes eh, acepciones, ¿sí? ¿Y qué nos dice al respecto? Dice, la literatura jurídica se denomina derecho subjetivo a fenómenos diversos. Tradicionalmente se incluyen en esta expresión situaciones de una persona que es el titular de un interés que es reconocido socialmente como legítimo y que el ordenamiento jurídico tutela genéricamente en sus declaraciones o principios más generales. Dice, el poder crear, modifica o, o distinguir o a distinguir derechos y obligaciones mediante una manifestación de voluntad. La situación de cada persona puede exigir del resto del cumplimiento de los deberes de respeto o de respetar su vida, su propiedad o libertad en virtud a las normas jurídicas. El derecho objetivo y subjetivo, según la unidad, posee distinción. No hay en verdad, dice, distinciones especiales que hacer entre ambos términos. Derecho objetivo y derecho subjetivo son una y la misma cosa, vista desde dos puntos de vista diferentes. El derecho subjetivo es la norma en relación al individuo o el sujeto. Es, en resumen, el mismo derecho objetivo. Además de eso, dice que históricamente el derecho subjetivo existe mucho antes que apareciera el Estado con un orden jurídico desbaratadamente establecido. Todo esto, todo esto tiene una naturaleza, que es la naturaleza del derecho subjetivo, y en el sentido estricto, dice, según uno de los títulos que tenemos, naturaleza del derecho subjetivo en sentido estricto, doctrinas tradicionales y modernas. Dice, tradicionalmente, al buscar la esencia común de los diversos fenómenos denominados como derechos subjetivos, se describía este algo común tratando de desentrañar su naturaleza. Las doctrinas
tradicionales, al ver como relevantes únicamente a la facultad dentro de la relación jurídica, partían prematemáticamente de esa falsa opción. Dice en un subtítulo donde tenemos, y dice, las doctrinas normativas. Dice, que carga el acento de la norma haciendo depender el derecho subjetivo del derecho de teoría egológica, por la cual primordialmente es la conducta. Esto es el derecho en sentido subjetivo, pero reconoce que derecho objetivo y subjetivo son términos lógicamente correlativos. O sea que eh, son iguales. Y un poco más atrás ya habíamos leído que son iguales. Y acá nos dice que son términos lógicamente correlativos. ¿Qué son las doctrinas tradicionales? Dice, las doctrinas tradicionales, dice, es la voluntad de cifrar el derecho subjetivo en la facultad de obrar. Es decir, en la voluntad se define el derecho objetivo como la voluntad general y el derecho subjetivo como un fragmento de la voluntad general que viene a hacerse concreto y existente en las personas privadas. Es la voluntad general que viene a hacerse concreto o existente en las personas privadas. El derecho de crear, dice, cómo crear, modificar o distinguir derechos y obligaciones. En estos casos, encuentra que es decisiva para la existencia del derecho subjetivo la voluntad del derecho coeviente, derecho, habiente, perdón, está correcto, del derecho habiente o facultad. Es decir, el derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad conferido por el orden jurídico. Es una voluntad que solamente jurídicamente se puede tener. De lo contrario, no tiene sentido, no tiene fundamento o no tiene peso. Recuerdan que hemos hablado anteriormente sobre una teoría de Kelsen. Bueno, dice, acá hay más teorías y son teorías modernas. Y dice teorías puras del derecho según Kelsen. Kelsen dice, ha reducido el derecho subjetivo al objetivo por el sencillo procedimiento de demostrar que el análisis de la estructura de la norma del derecho objetivo encierra en su seno como uno de sus integrantes. Amén de eso, y además de eso, eh, teoría egológica que había descubierto o había estudiado, mejor dicho, esta persona Cosio. Y dice, para la teoría biológica, el derecho subjetivo es la determinación de un deber jurídico. En tanto, ese deber está determinado por un sujeto pretentor o pretensor, mejor dicho. Solo que a esta determinación puede manifestarse ya la exigencia, una manifestación de voluntad ya con prescindencia de ella. Y todo esto no se explica y vamos a ir viendo más adelante eh, los demás autores de que van trabajando y estudiando sobre este tema. Tenemos la de Kelsen, ahora tenemos la de Cosio. Luego viene, dice, la teoría del interés,
que esto dice Rudolf von Hering, el que escribió y dice, propuso sustituir la teoría de la voluntad por el de interés y apoya su tesis en una crítica a la teoría de la voluntad de los dominantes en su tiempo. Si la voluntad, dice, fuese el objeto del derecho, ¿cómo vendrían a tener derechos las personas sin voluntad? Una pregunta que se hace. Y dice, agregando más, en cuanto a nosotros, en cuanto a nosotros decimos que el verdadero derecho cohabiente es el que puede pretender no querer sino aprovecharse de la voluntad. Y esto puede ser, dice, entregada a un tercero sin que el derecho mismo le alcance. Sin que el derecho mismo lo alcance. O sea que el derecho tiene alcance, el derecho es amplio, pero hay lugares y hay formas y hay momentos en que el derecho no tiene, como dice acá, no tiene ese alcance. ¿Por qué? Porque está en otro ámbito. Vamos a hablar de derecho. El derecho, como ya les dije, en más de una oportunidad, el derecho, la profesión de abogado o la materia en sí del derecho es amplia. Todo esto tiene un poco de todo. Y acá nos dice que también tiene críticas. La teoría de la voluntad no explica adecuadamente el supuesto del derecho a cumplir. Tampoco resulta del todo convincente su aplicación al supuesto del derecho a crear. Del supuesto, todo habla del supuesto. Por eso dice de la crítica. Dice, no siempre es necesaria la voluntad del titular que exista su derecho a exigir que el obligado cumple su prestación, lo que carece de voluntad, como el insano, el varón impúber y aún el feto pueden ser titulares de derecho, pero no pueden adquirir nada. ¿Pueden? Por eso dice, el insano, el impúber, que todavía es menor de edad, inclusive el feto, dice, y recordemos que desde el momento de su concepción, el ser humano ya tiene derecho. Y acá está escrito, acá nos dice, nos recalca en cada momento o casi en cada parte de lo que es de cada materia que estamos dando de derecho. Dice, desigualdad subjetiva e igualdad objetiva en el derecho. ¿Qué es la desigualdad subjetiva en el derecho? Dice, desde el punto de vista subjetivo, el derecho está constituido por las relaciones jurídicas integradas por el derecho facultad y por el derecho jurídico. ¿Qué quiere decir por el derecho facultad? Por lo que tenemos nosotros como derecho. Y por el deber jurídico. Y jurídicamente también tenemos. Por eso que es claro, es muy claro todo. El primero dice, importa al aspecto activo de la relación de derecho. En consecuencia, su titular se denomina derecho activo o derecho de habiente. Dice, en resumen, podemos decir que en esta materia de la subjetividad jurídica hubo una verdadera evolución en el derecho romano, con una tendencia general a la humanización apoyada en las instituciones de la esclavitud, contrariaba, perdón, en la escuela estoica y más tarde en el cristianismo. Los mismos juristas, dice, juristas romanos, reconocieron que la institución de la esclavitud contrariaba los principios del derecho natural, en cuya virtud todos los
hombres son iguales, libres y sujetos de derecho. Se suponía anteriormente que eso era así. Y como hasta hoy día hay muchas leyes que son letras muertas, también existía ya desde aquel entonces. La igualdad del derecho objetivo. Vimos recién la desigualdad del derecho subjetivo. Y ahora entramos en la igualdad del derecho objetivo. Y dice, desde el punto de vista objetivo, suele decirse que a diferencia de la llamada desigualdad subjetiva del derecho, el derecho objetivo, juego de palabras que se usa mucho, por eso hay que estar muy atento a esto, se caracteriza en cambio por la igualdad. Una cosa es la igualdad que necesariamente caracteriza a todo orden jurídico integrado por normas generales y a otras cosas distintas, que es el mayor o menor, en mayor o menor grado. La llamada igualdad de derecho objetivo de las normas generales no es más que una versión del tema más amplio de la generalidad de la ley. Dos casos son iguales cuando ambos caen dentro del mismo género mencionado en la ley. Y también se advierte que al aplicarse consecuentemente esa ley a todos los casos en que resulta aplicable, habrá una solución igual para esos casos iguales. En toda parte y en toda parte, en todas partes, la ley está para ser cumplida. Y habrá una solución igual para esos casos iguales. Y también se advierte que al aplicarse consecuentemente esa ley a todos los casos que resulta aplicable, todo esto que vimos que ya la desigualdad subjetiva en el derecho, la igualdad del derecho objetivo, estos también, además de eso, tienen sus clasificaciones, que son las clasificaciones de los derechos subjetivos. Derecho subjetivo privado. Los juristas se han esforzado desde los tiempos más antiguos en clasificar los numerosos derechos subjetivos y a sus varias manifestaciones. Esto tiene, esto tienen sus ramas de nuevo. Son ramificaciones que van teniendo estas clasificaciones. Por eso dice clasificación de los derechos subjetivos. Están se clasifica en absoluto y relativo, ¿sí? Y dice, en lo absoluto tenemos que, dice, iura in persona ipsa. ¿Qué significa eso? Personas autos personales. Personas alienes son los que tienen, hacen los potestativos y son los reales. Estos son autos personales, son las personas que, a ver cómo podemos decir, son personas reales, vamos a decir reales, no son jurídicas, esa es son personas físicas. Luego están los que son los potestativos, son los que tienen esa potestad de hacer las cosas, por eso dice absoluto. Y están las personas que también forman parte de lo que es lo real.
Luego viene, hablamos de los absolutos y luego vamos por los relativos. Y son derechos relativos a las obligaciones. Dice, son ni relativos, ni absolutos, ni intelectuales e industriales. Dice, son monopolios de derechos privados. Son monopolios del derecho privado. En eso estamos hablando en derecho relativo. Esta parte dice, vamos a ir desmenuzando un poco las autos personales, que también tiene su explicación. Sí, en los derechos autopersonales dice, o derechos sobre la propiedad de las personas, son los que poseen cada persona sobre sus individualidades físicas o psíquicas, como los derechos a la vida, a la integridad orgánica, al honor, a la libertad física, a la libertad de conciencia. Todo eso son derechos autos personales. Los derechos potestativos, dice, sobre las personas de otros son los que se ejercen en forma de autoridad de un individuo con respecto a otra. Y la administración de los bienes que le pertenecen. Pueden ser el poder marital, ejercido por el marido sobre la mujer, o la patria potestad ejercida por los padres sobre los hijos menores de edad. Esto están hablando sobre la patria potestad. ¿Sí? Los derechos reales. Sobre las cosas, aquellos que crean una relación directa o inmediata entre el titular del derecho y la cosa, objeto de él. Es decir, los derechos que se ejercen directamente sobre las cosas. Están los derechos relativos también, que ya hablamos, y que son, dice, llamados también obligaciones, y con más propiedad, derechos crediticios o de que han tomado algo a crédito. Derechos intelectuales o industriales, que también ya vimos el título recién. Dice, los que corresponden a los autores, inventores y fabricantes sobre sus obras, inventos y marcas de fábrica, para evitar que sean reproducidos, apropiados o falsificados. Intelectual, por eso habla de intelectual. Cuando ustedes ven o fabricaron algo que aparentemente todavía no existe dentro de la industria, es importante que lo patenten enseguida. Y es allí donde entra, dicen los derechos intelectuales o industriales. Se patenta, tiene un logotipo, tiene un nombre, tiene el nombre del fabricante, todo completo. Y eso pasa, ya queda en forma, eh, ya queda para siempre como propietario, excepto que lo venda por completo. Todo esto tienen también está el derecho subjetivo público. Y dice que la doctrina sobre los derechos subjetivos públicos es de elaboración relativamente reciente y se encuentra en dependencia muy estrecha o de las nociones un poco fluctuantes de derechos públicos y privados. Esto dice derechos objetivos públicos, y esto ya para terminar, porque esta bolilla me olvidé de deciros eh, que esta bolilla 13 es cortísima, cortísima. Tiene muy pocas preguntas para que podamos ir trabajando por él. Aspectos públicos del derecho subjetivo absoluto, dice. Todos los derechos subjetivos que hemos calificado de absolutos tienen también un aspecto público
y constituyen derechos subjetivos públicos, en cuanto también los órganos del Estado se encuentran obligados a abstenerse de violarlos. Esta situación se entiende como Estado de Derecho. La acción procesal como derecho subjetivo público, ese otro subtítulo, que era el aspecto público, era primero, y la acción procesal como derecho público, subjetivo público es el segundo. Dice, el Estado monopoliza la coacción y se encarga de este modo de hacer efectivos frente al obligado los derechos del facultado. Paralelamente al derecho subjetivo del facultado debe reconocerse, en términos generales, el derecho de éste a solicitar la intervención de los órganos estatales a efecto de actuar las normas en casos concretos y hacer efectiva la sanción contra el obligado. Derecho subjetivo público del Estado. Primero era el derecho público subjetivo absoluto, la acción procesal como derecho subjetivo público, y ahora tenemos el derecho subjetivo público del Estado. Dice, paralelamente a los derechos subjetivos públicos de los particulares en una prestación del Estado, tenemos que considerar los derechos subjetivos públicos del Estado frente a los particulares. Es decir, el derecho subjetivo del Estado a una determinada prestación por parte de los particulares. Por eso habla público del Estado, porque somos nosotros los particulares en los que no estamos trabajando con el Estado, así como existen los proveedores, que son los que trabajan con el Estado, ellos también forman parte subjetiva del derecho público. Público del Estado. ¿Por qué? Porque son privados trabajando con y por y para el Estado. Bien, hasta aquí esta bolilla número 13, en la cual hablamos de lo que es el derecho subjetivo. Y esperando que sea beneficiosa, y de nuevo pido disculpas por no haber subido ya eso en su momento. Entonces, espero que sepan disculparme por el retraso. Tengan ustedes muy buenas tardes.